Buenos días, estudiantes. Soy el doctor Dani Carlos Valdivieso Terán, docente de la materia de morfofunción. Conmigo en esta oportunidad vamos a ver el capítulo 11 y el capítulo 12, el sistema muscular y el tejido nervioso. Empezamos con sistema muscular. Objetivos. Describir la relación entre los huesos y los músculos para producir el movimiento. Definir y describir las características de los diferentes tipos de palancas. Identificar y describir los factores implicados con la fuerza de contracción y la amplitud de movimiento muscular. Explicar cómo los grupos musculares actúan juntos para producir movimientos. Explicar las 7 características utilizadas para dar nombre a los músculos esqueléticos y cuál es el beneficio de su organización en grupos. Describir la ubicación de los diferentes músculos del cuerpo, agrupándolos por regiones, así como su origen, inserción, inervación y función. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo producen los movimientos los músculos esqueléticos? Bueno, los músculos esqueléticos forman parte del sistema muscular. El sistema muscular se apoya en el tejido esquelético, en los huesos, y también en el sistema articular, las articulaciones. Los músculos esqueléticos generalmente tienen una porción carnosa denominada vientre y tienen sus tendones que van a llegar a insertarse en huesos o en la piel. Estos tendones, cuando se insertan en un punto fijo, los denominamos orígenes, y cuando van a una parte móvil, lo denominamos inserción. Ahora, desde ese punto de vista, tenemos que ver que los músculos funcionan en base a palancas. Por ejemplo, acá vamos a ver los componentes de una palanca básica. Hay 3 componentes. En primer lugar, el músculo mismo, que forma parte del esfuerzo o la potencia para dar el movimiento. Un punto de equilibrio o punto de apoyo, que generalmente es la articulación, y la resistencia o carga, que es lo que tenemos que mover. Entonces, en base al esfuerzo, la carga y el punto de equilibrio, es que se dan los diferentes tipos de movimiento. Es así que nosotros vemos que existen sistemas diferentes de palancas. Existen palancas de primera clase, de segunda clase, de tercera clase. Y esto se diferencia gracias a la disposición que tiene el esfuerzo, la resistencia y el punto de equilibrio. Por ejemplo, cuando yo tengo el punto de equilibrio a igual distancia del esfuerzo y de la resistencia, yo tengo una palanca de primera clase. Un ejemplo que tenemos en la vida cotidiana, una tijera, donde el tornillo, que es el punto de equilibrio, está a igual distancia del esfuerzo y la resistencia. En el libro también nos habla del columpio, el sube y baja, perdón, sube y baja. Y también tenemos aquí las articulaciones en nuestra vida diaria, en la parte médica, la articulación atlanto-occipital, que sería el punto de equilibrio, donde el esfuerzo lo dan los músculos posteriores de la región cervical y donde la resistencia o el peso o la carga va a estar en la región de la cara, principalmente músculos de la región facial, por ejemplo, y las estructuras de la cabeza y la cara. Ahora, en segundo lugar, vamos a tener la palanca de segunda clase, donde el punto de equilibrio se encuentra cerca de la resistencia y a su vez el punto de equilibrio está lejos del esfuerzo. Entonces el que está en el medio es la resistencia. Punto de equilibrio cerca de la resistencia. La palanca de tercer orden o de tercera clase, tenemos aquí el punto de equilibrio cerca del esfuerzo, pero lejos de la resistencia. Aquí un concepto muy importante: ventaja y desventaja mecánica. Por ejemplo, aquí en la palanca de segunda clase, un ejemplo es la casetilla. Aquí estamos viendo como la rueda, donde está el tornillo para la rueda, es el punto de equilibrio y está cerca de la resistencia o carga. Cuando está cerca de la resistencia o carga, el punto de equilibrio, como en la palanca de segunda clase, aquí hay ventaja mecánica. En cambio, cuando la resistencia se encuentra lejos del punto de equilibrio, hay desventaja mecánica. Algo importante sobre la ventaja mecánica permite que yo haga menos esfuerzo y puedo llevar o puedo levantar objetos más pesados. En cambio, la desventaja mecánica exige harto esfuerzo, más esfuerzo, ¿ya? Pero aquí también hay otra diferencia. Cuando yo opero con ventaja mecánica, opero lentamente, pero puedo levantar cosas más pesadas. En cambio, en la desventaja mecánica, si bien yo utilizo más esfuerzo, opero más rápidamente.
Esa es parte de la desventaja mecánica. Mayor velocidad, porque hay más esfuerzo, porque la resistencia está lejos del punto de equilibrio. Ahora, ejemplos en nuestros músculos, palanca de segunda clase, por ejemplo, en la región plantar, tenemos la articulación que se encuentra justo entre las cabezas de los metatarsianos y las bases de la falanges, en la parte anterior, la metatarsofalángica de la planta, donde es el punto de equilibrio, donde la resistencia es el peso del cuerpo y donde el músculo encargado aquí son los músculos de la región posterior de la pierna, el gastroenemio, que está levantando el talón, como cuando estamos caminando de puntas. Acá estamos levantando todo el peso. Estamos operando con ventaja mecánica, palanca de segunda clase. La palanca de tercera clase, por ejemplo, aquí estamos viendo, la mayoría de las del cuerpo son de tercera clase, la mayoría. Como aquí estamos viendo el bíceps braquial, que es el músculo, que es el esfuerzo. El punto de equilibrio está aquí en la articulación del codo. Como vemos, el punto de equilibrio cerca del esfuerzo. Y lejos se encuentra la resistencia, que sería el peso o la parte distal, o si es que estás levantando algún peso, no sé, una pesa, y tú estás encontrándote con la resistencia. Entonces aquí operamos con desventaja mecánica, pero somos más veloces. Ahora, en relación a la disposición de las fibras, nosotros vamos a ver que las fibras musculares se pueden disponer de manera paralela, y si los fascículos son de manera paralela, tenemos aquí el ejemplo del músculo esternoioideo. Es así como le podemos dar nombre. También los músculos pueden operar con fascículos casi paralelos entre sí, donde los tendones son más delgados en sus dos extremos, proximal y distal, pero el vientre, el diámetro del vientre es mayor. Estos son músculos fusiformes, como el músculo digástrico. Ahora, los músculos, las fibras, pueden estar dispuestos de manera circular. Cuando los fascículos están en disposición circular o concéntrica, forman músculos esfínteres, que generalmente, por concepto, un esfínter está encargado de cesar, como el músculo orbicular de los ojos, como el músculo orbicular de los labios, que vamos a ver más adelante. Los músculos también pueden tener disposición de fibras de manera triangular, donde tienen fascículos que se extienden por una amplia zona y que convergen en un tendón, dando un aspecto triangular al músculo, como el pectoral mayor. Los músculos también pueden tener fascículos cortos en relación a la longitud total del músculo, en forma de plumas, peniformes, relacionados principalmente con el tendón. Por ejemplo, unipeniforme es cuando el fascículo está dispuesto en un solo lado del tendón, como el músculo extensor largo de los dedos. Bipeniforme cuando están a ambos lados del tendón, como por ejemplo el músculo rectofemoral. Y multipeniforme cuando los fascículos se fijan en forma oblicua desde muchas direcciones y desde varios tendones, como el músculo deltoides. Ahora, hay 7 características fundamentales que debemos saber de las fibras musculares para dar nombre a los músculos, como por ejemplo la dirección, si es recto, transverso, oblicuo, para darle su nombre, el tamaño, máximo, mínimo, largo, corto, etcétera, la forma, la acción, el número de orígenes, si es bíceps, tríceps, cuádriceps, la localización, la relación con una estructura como el músculo temporal, el origen y la inserción, como por ejemplo el esternocleidomastoideo. Esterno, cleido, esternón, clavícula, apófisis mastoides, ahí ya nos dice su nombre. Esas son 7 características que no deben olvidar. Entonces vamos a hablar primero, ya yendo por grupos musculares, de los músculos de la expresión facial. Característica fundamental, inervados por el séptimo par craneal, nervio facial. Estos músculos son, por ejemplo, aquí en la imagen vemos al occipito frontal, aquí está el vientre frontal, hacia atrás vamos a ver el vientre occipital, la galea aponeurótica, aquí vamos a tener al cojugador superciliar, también aquí estamos este músculo esfínter, el orbicular de los ojos, también nos vamos a encontrar aquí con el elevador del labio superior, con el elevador del labio superior y el ala de la nariz, también vamos a encontrarnos aquí con el cigomático menor, con el cigomático mayor. Aquí también vamos a tener el elevador del ángulo de la boca. Más profundamente vamos a tener ahí el músculo buccinador, ese que nos sirve para soplar.
También vamos a tener aquí otro músculo en forma de esfínter, que es el orbicular de los labios, que sirve para cerrar la hendidura bucal. También aquí abajo vamos a tener a los depresores, como el depresor del labio inferior, el depresor del ángulo de la boca, el músculo mentoniano. Inclusive hacia abajo vamos a tener aquí al platisma y hacia atrás al risorio de Santorini. Entonces aquí estamos viendo los mismos músculos, como por ejemplo el cigomático mayor, músculo de la sonrisa. Aquí tenemos al platisma en la parte inferior de la mandíbula y en dirección hacia el cuello, un músculo muy superficial, los mismos músculos que ya hemos detallado anteriormente. Ahora vamos a hablar de los músculos que mueven el globo ocular. En relación a estos músculos vamos a tener a los músculos inervados por 3 pares craneales. Tenemos el oculomotor, tercer par, tenemos el cuarto par, el troclear, el sexto par, el abducens. Ahora, en disposición al globo ocular vamos a tener un recto superior, un recto inferior, un recto medial, un recto lateral, como si fuera una cruz. Superior, medial, lateral, inferior. Vamos a tener dos oblicuos, un oblicuo superior y un oblicuo inferior. Y vamos a tener por encima de estos al músculo elevador del párpado superior. Aquí, que está cortado, que está seccionado. Fácil. ¿Quién inerva el recto lateral y el recto lateral qué hace? El recto lateral inervado por el sexto par craneal abducens, encargado de abducir el ojo, la mirada de manera lateral, como dice la flecha. Vamos a otro, diferente. El músculo oblicuo superior del ojo, que va a pasar por una tróclea o polea que se encuentra en la órbita, en la parte superior y medial. Como pasa por la tróclea o polea, lo va a inervar el nervio troclear, el cuarto par craneal. Y el oblicuo superior no manda hacia arriba, manda hacia abajo el ojo. El oblicuo superior tiene la función de mandar hacia abajo y hacia afuera al globo ocular. Y el oblicuo inferior, que está viniendo desde abajo, manda el globo ocular hacia arriba y hacia afuera. Ojo que el oblicuo inferior está viniendo desde el hueso maxilar. Ah, interesante. ¿Por qué? Porque la mayoría de los músculos tienen un origen en un anillo llamado anillo tendinoso común en la parte posterior. El único que viene de adelante es el músculo oblicuo inferior. Aquí estamos viendo nosotros estos músculos que son los rectos que ya hemos visto. Todos los rectos en su mayoría inervados por el oculomotor, tercer par, tanto el recto medial, el recto superior, el recto inferior. También va a ser inervado por el oculomotor, el elevador del párpado superior, que eleva el párpado superior, que abre la hendidura palpebral. Y también vamos a tener aquí abajo al oblicuo inferior inervado por el oculomotor. Después tenemos a los músculos de la mandíbula, músculos de la masticación, donde tenemos aquí al temporal, tenemos aquí al pterigoideo lateral, teníamos aquí al macetero y al pterigoideo medial, el macetero por afuera, seccionado, aquí medialmente el pterigoideo medial. Entonces, estos músculos van a ser encargados de la masticación, todos en común, inervados por el nervio trigémino, por su ramo mandibular. Por ejemplo, el músculo que abre, deprime la mandíbula, abre la boca, es el pterigoideo lateral. Músculos que elevan la mandíbula, cierran la boca, son los otros tres, el temporal, el macetero y el pterigoideo medial. De estos, el más potente es el macetero. Ahora, músculo que retrae el temporal, músculos que protraen los pterigoideos, principalmente el lateral. Además que los pterigoideos hacen movimientos de lateralidad, lado a lado con la mandíbula, tanto el de pterigoideo medial como el pterigoideo lateral. Ahora hay músculos en la lengua, estos que terminan en gloso, donde vamos a tener nosotros aquí al músculo geniogloso, vamos a tener aquí al hiogloso, vamos a tener aquí al estilogloso, vamos a tener aquí al palatogloso. Todos inervados por el 12º par, el hipogloso, con excepción del palatogloso, porque es inervado por el plexo faríngeo, por el nervio vago. Ahora, las funciones, bueno, el geniogloso saca la lengua, protruye la lengua, la manda hacia adelante y hacia abajo. El hipogloso deprime la lengua, la manda hacia abajo. Estilogloso hacia atrás y arriba, palatogloso hacia arriba. Ahora,
Vamos a tener nosotros aquí también los músculos de la región anterior del cuello. Entre estos, muy importante el hueso ioides, porque van a haber músculos suprayoideos y músculos infrayoideos. Los músculos suprayoideos, bien conocidos, el miloyoideo aquí, el digástrico con sus dos vientres, el estiloyoideo. También vamos a tener nosotros aquí profundo al miloyoideo, el genioideo. Ahora, hacia abajo vamos a tener los músculos acintados o infrayoideos, donde vamos a tener los más superficiales, esternoyoideo, homoyoideo, los más profundos, el tiroioideo y el esternotiroideo. Inervaciones, bueno, el digástrico, dos vientres, vientre anterior trigémino, vientre posterior facial, estiloyoideo facial, miloyoideo ramo mandibular del trigémino, el genioideo que está profundamente, que no lo vemos aquí, inervado por C1. Aquí abajo los infrayoideos, generalmente por C1 a C3, plexo cervical, parte motora. Los suprayoideos elevan el ioides, elevan la laringe, elevan la faringe en la deglución. Los infrayoideos, lo contrario, deprimen el ioides, deprimen la laringe, dentro de sus características principales. Van a haber músculos de la región posterior del cuello. En relación a estos músculos vamos a tener el semiespinoso de la cabeza, espinoso de la cabeza, el esplenio de la cabeza, el longísimo de la cabeza, ahí están, el longísimo, que va a ser también un músculo importante para mover la columna vertebral, el esternocleidomastoideo, que ahorita vamos a ver su importancia al dividir en triángulos el cuello, esplenio, que en forma de vendaje se encuentra en la parte posterior, espinoso en la parte central y el semiespinoso en la parte más superior. Los triángulos del cuello, básicamente dos triángulos del cuello divididos por el esternocleidomastoideo. No se olviden, esternocleidomastoideo y trapecio, que son músculos muy importantes, inervados por el 11º par craneal, nervio accesorio. El triángulo posterior del cuello, que va a estar delimitado entre el trapecio, su borde más anterior, y el esternocleidomastoideo, su borde más posterior. Ahí vamos a tener en relación a lo que es la clavícula, el triángulo posterior, que va a estar dividido a su vez por este musculito, el homoyoideo, en dos triángulos, que va a ser el triángulo occipital superiormente y el triángulo supraclavicular inferiormente. Ahora, hacia adelante, el triángulo anterior entre los dos esternocleidomastoideos y la línea media, donde vamos a tener tres triángulos pares, que va a ser el triángulo muscular hacia abajo, más hacia arriba el triángulo carotidio y más superiormente debajo de la mandíbula el triángulo submandibular, y va a haber un triángulo impar en el centro, el triángulo mentoniano, o si quieren le llamamos submentoniano específicamente, así se llama. Ahora, existen otros músculos también. Ya bajando a la región del abdomen, vamos a encontrarnos con los músculos del abdomen, que generalmente son músculos aplanados, donde vamos a tener, por ejemplo, de más superficial a profundo, el oblicuo externo del abdomen. Por debajo va a estar el oblicuo interno del abdomen y más profundamente sus fibras transversales, el transverso del abdomen. Ambos, los tres, van a tener sus aponeurosis que van a envolver a un músculo en la parte central del abdomen, que es el músculo recto del abdomen, que tiene sus intersecciones tendinosas, que generalmente en algunas personas, en la mayoría, tienen 6 vientres musculares, algunas personas indica el libro hasta 8 pueden tener, unidos hacia el centro en la línea alba, formando parte de lo que es la vaina de los rectos. Obviamente todos estos músculos cuando se contraen, inervados estos por los ramos que se encuentran en los nervios intercostales y también hacia la parte más inferior, inclusive los primeros dos ramos lumbares, van a ser encargados de contraer y van a ayudar mucho en lo que es la maniobra, bueno, ayudar en la defecación, comprimir las vísceras intraabdominales y los oblicuos principalmente los movimientos de flexión lateral que van a tener. Ahora vamos a ver a los músculos del tórax que colaboran con la respiración. En estos vamos a tener a los músculos intercostales, que también sus fibras van en direcciones opuestas, como el oblicuo interno y el oblicuo externo iban en direcciones opuestas. Igual, en direcciones opuestas van de los músculos intercostales.
Estos músculos intercostales son el intercostal externo e interno, que ayudan en la respiración. Los intercostales internos, que nos ayudan a disminuir el espacio, al igual que los externos. Los internos ayudando en la inspiración, los externos en la expiración, por ejemplo. Después vamos a tener aquí el músculo diafragma, músculo principal de la respiración, que ayuda a la inspiración. Aquí tenemos al músculo diafragma con sus características más importantes. Es un músculo que tiene un tendón central, donde se va a apoyar el pericardio del corazón, el pericardio fibroso, y también va a tener sus orificios por donde van a pasar la vena cava inferior, el esófago, la arteria aorta, el hiato aórtico, hiato esofágico y el hiato de la vena cava inferior. A diferentes niveles, el hiato de la vena cava inferior en la vértebra torácica número 8, el hiato esofágico T10 y el hiato aórtico en T12. Ahora, existen otros músculos en la parte del piso pélvico que son muy importantes, principalmente en el área de la ginecología, donde vamos a encontrarnos músculos como el bulbo esponjoso. También vamos a tener el isquio cavernoso, un músculo transverso superficial del periné. A su vez, en la parte posterior nos vamos a encontrar con el esfínter externo del ano. Y más hacia atrás vamos a tener el elevador del ano, que va a tener sus 3 fibras, que va a ser el pubo rectal, pubo coccigio, ilio coccigio, y más atrás todavía vamos a tener el isquio coccigio. Todos estos como parte fundamental del piso pélvico. Ahora, los músculos del periné, ahí vamos a encontrarnos con músculos que van a estar más relacionados con los órganos genitales externos, tanto del varón como de la mujer. Ahí tenemos al isquio cavernoso, al bulbo esponjoso, a los músculos transversos superficiales, a los músculos transversos profundos, que eso se va a analizar más adelante. Después vamos a ver a los músculos que tienen una función principal moviendo la cintura escapular. Dentro de estos vamos a encontrarnos al trapecio en la parte posterior de la espalda. Recordar que la cintura escapular es la clavícula unida a la escápula. Aquí tenemos al trapecio, que ya lo habíamos hablado antes, inervado por el 11º par, el accesorio, que tiene 3 vientres, que tiene su forma trapezoidal, por ser un rombo cuando se unen los 2 trapecios en la visión posterior. También vamos a tener aquí el elevador de la escápula, que va a ser un músculo que va a estar por dentro del trapecio más profundo, y este músculo que va a estar elevando la escápula, inervado por el nervio dorsal de la escápula. Hacia abajo vamos a encontrarnos con también el músculo subclavio y el pectoral menor, el subclavio que mueve la clavícula, que la deprime, inervado por el nervio del subclavio, el pectoral menor, que generalmente tiene un origen a nivel del 3, 4, 5, y va a llegar en dirección hacia lo que es la apófisis coracoides de la escápula, y que este músculo pectoral menor también tiene su funcionalidad e inervación, funcionalmente haciendo la protracción de la escápula y su inervación específicamente dada por lo que es el nervio pectoral medial. Ahora vamos a ver otros músculos que mueven el hombro y el húmero. Principalmente, la mayoría de estos músculos van a estar en la región del hombro, viniendo desde la escápula. Aquí generalmente hay 2 de estos músculos, que son el pectoral mayor y el dorsal ancho, que van a venir desde la región torácica, tanto anterior y posterior, desde la región axial. Ahora los otros músculos están viniendo de la escápula en dirección por el hombro hacia el húmero, también llamados escápulo-humerales, donde van a formar parte de lo que es el manguito de los rotadores, que vamos a ver más adelante. Pero aquí los músculos son el deltoides, que es el músculo que está por encima de lo que es el hombro, inervado el deltoides a su vez, por lo que es el nervio axilar. Después vamos a tener aquí otros músculos, como por ejemplo el subescapular, que viene de la fosa subescapular. Los otros músculos, el coracobraquial, que viene de la apófisis coracoides hacia el húmero. Después vamos a encontrarnos con el redondo mayor, que se va a encontrar por debajo de lo que es el redondo menor, que es más pequeño, que está en la parte posterior.
Aquí los podemos ver. En la parte posterior también tenemos el supraespinoso, que está por encima de la espina de la escápula, el infraespinoso por debajo de la espina de la escápula. Esto dentro de los músculos que podemos reconocer aquí en la parte posterior. El manguito de los rotadores es el subescapular, supraespinoso, infraespinoso y el redondo menor. Vamos más adelante. Hay músculos del brazo que mueven el radio y el cúbito. En el brazo, por la fascia profunda, se puede dividir en dos grandes compartimientos, un compartimiento anterior y un compartimiento posterior. El compartimiento anterior del brazo con el bíceps braquial, con el coracobraquial, todos estos inervados por el músculo cutáneo, principal función, la flexión del antebrazo en la articulación del codo. Hacia atrás vamos a tener nosotros al tríceps, el tríceps braquial junto al músculo anconio, un músculo pequeñito, que son músculos extensores, parte posterior del brazo. Después vamos a ver a los músculos del antebrazo, a su vez divididos estos en dos compartimientos, uno anterior y uno posterior. El compartimiento anterior es representado principalmente por lo que son los músculos divididos en capas. Una capa superficial donde está el pronador redondo, donde está el músculo flexor radial del carpo, el palmar largo, el flexor cubital del carpo. Un segundo plano con el flexor superficial de los dedos, un tercer plano con el flexor profundo de los dedos y el pronador cuadrado. Aquí la inervación es muy importante. El nervio cubital va a ir al flexor cubital del carpo y a la mitad medial del flexor profundo de los dedos. Después, todo lo demás, aquí en la parte anterior, es nervio mediano. Y como lo dice su nombre, ¿no? La mayoría de estos, en el compartimiento anterior, son flexores. Ahora, en el compartimiento posterior, lo contrario, los antagonistas, es decir, los extensores. En relación a los extensores, nosotros nos vamos a encontrar, por ejemplo, en una primera capa superficial con el extensor de los dedos, con el extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo. También nos vamos a encontrar con el extensor cubital del carpo. Más profundamente nos vamos a encontrar con el músculo supinador. Más profundamente vamos a encontrarnos ya con los músculos abductor largo del pulgar, extensor largo del pulgar, extensor corto del pulgar. Eso como los músculos más profundos de la parte posterior, que como lo dice en su nombre, son extensores para el pulgar, abductores para el pulgar, supinadores, contrarios a los pronadores que se encontraban en la parte anterior, ¿no? Principalmente van a tener su efecto en las articulaciones radiocubital proximal y radiocubital distal. Ahora existen otros músculos. Ojo, los músculos de la parte posterior del antebrazo son inervados por el nervio radial. Ahora, los músculos de la mano, principalmente en la palma de la mano, es que vamos a tener tres compartimientos. Vamos a tener un compartimiento tenar, un compartimiento hipotenar y un compartimiento central o intermedio. En el compartimiento tenar vamos a encontrarnos que la mayoría van a ser inervados por el nervio mediano. Vamos a tener el oponente del pulgar, el abductor corto del pulgar, el flexor corto del pulgar. Aquí también va a estar el aductor del pulgar con sus dos cabezas, transversa y oblicua. En el compartimiento hipotenar vamos a tener al abductor del meñique, al oponente del meñique y también al flexor corto del meñique. Y en la parte más central nos vamos a encontrar con los músculos lumbricales. Y más profundamente a los lumbricales, los interóseos palmares y dorsales, encargados de la abducción y de la aducción de los dedos en relación hacia la línea media. Ahí estamos viendo nosotros estos interóseos palmares, que son 4. Ahí estamos viendo interóseos dorsales, que también son 4, pero estos son bipeniformes. Vean, por ejemplo, aquí estamos viendo las acciones que tiene ahí en la región tenar, nuestro dedito pulgar. Ahora vámonos a los músculos que mueven la columna vertebral. Dentro de estos vamos a encontrarnos con lo que son los músculos que forman el erector de la columna, y en estos vamos a encontrarnos al espinoso, que está al medio, más lateralmente va a estar el longísimo, y más lateralmente va a estar el iliocostal, con sus diferentes porciones. Y en la parte más superior vamos a encontrarnos con los escalenos, que son 3, escaleno anterior, medio y posterior. Los músculos de la región glútea que mueven el fémur,
Vamos a encontrarnos glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor, que está más profundamente. El glúteo mayor, principal músculo extensor, ¿ya? Isotador lateral. Ahora, el glúteo medio, el glúteo menor y el tensor de la fascia lata. Músculos que se encuentran principalmente como abductores. Ahora también vamos a tener otros músculos que van a cesar, van a ser aductores. Como por ejemplo, aquí vamos a encontrarnos con el aductor corto, el aductor largo que está cortado y el aductor mayor. A su vez vamos a tener otros músculos como el pectíneo. E inclusive hacia más abajo vamos a encontrarnos con otros músculos que ya están llegando hacia la pierna, como el gracil. Aquí les muestro un poco del triángulo femoral, cuyos límites superiormente es el ligamento inguinal, lateralmente es el borde del sartorio y medialmente es el aductor largo. Los músculos de la pierna, ya acabando este tema de músculos, vamos a encontrarnos con músculos del compartimiento anterior, lateral y posterior. Anteriormente va a estar el tibial anterior, anteriormente va a estar el extensor largo de los dedos, también va a estar el extensor largo del dedo gordo, lateralmente los dos peroneos, el peroneo largo y el peroneo corto. Posteriormente vamos a tener el gastrocnemio, junto a otros dos, que van a ser principalmente aquí el sóleo, y a veces no muy constante, vamos a encontrarnos con el plantar. Los tres formando parte de lo que es el tendón más resistente de nuestro cuerpo, el tendón de Aquiles o el tendón del calcáneo. Ahora, viéndolo en la parte más profunda de la región posterior, también vamos a encontrarnos con el tibial posterior, que se encuentra aquí, por detrás de estos. Y en la parte más profunda vamos a tener al flexor largo de los dedos y al flexor largo del dedo gordo. Aquí el largo del dedo gordo y aquí el flexor largo de los dedos, que se encuentran en la parte profunda y posterior. Ahora, para terminar la parte de los músculos, vamos a hablar de los músculos intrínsecos del pie, que están divididos en 4 capas. Una capa primera, plantar, superficial, donde está el abductor del dedo gordo, el abductor del meñique y el flexor corto de los dedos. Una segunda capa representada por el cuadrado plantar y también aquí estos 4 musculitos chiquititos que son los lumbricales. Una capa más profunda donde vamos a encontrarnos acá con lo que va a ser el flexor corto del meñique, o perdón, dedo pequeño, no meñique, dedo pequeño, y el flexor corto del pulgar y el aductor del dedo gordo, perdón, no pulgar, dedo gordo. Y en la cuarta capa vamos a encontrarnos con los interóseos plantares y los interóseos dorsales. Eso en relación a este tema. Ojo que las presentaciones y videos son de referencia. Jóvenes, tienen que estudiar ustedes todo, ¿no? Los casos clínicos, el tema, subtítulos de envejecimiento, tablas gráficos, etc. Cualquier duda la podemos hacer en las clases, ¿no? Ahora vamos al siguiente tema, que es importante, que es el tejido nervioso, por favor. Denme un segundo que ahorita cambio de la diapositiva. Acá lo cambiamos. Acá estamos. Y vamos a la otra. Y compartimos. Aquí está el otro tema, que es tejido nervioso, capítulo 12. En este vamos a ver las características del tejido nervioso, ¿no? Tiene los diferentes objetivos. Describir la organización del sistema nervioso y sus funciones, comparar características histológicas, funciones de la neurona y neuroglia, describir las diferencias entre sustancia gris y blanca, describir la generación y conducción del impulso nervioso, el potencial de membrana en reposo, potenciales graduados, potenciales de acción, explicar los pasos de la transmisión sináptica, los neurotransmisores, los tipos de circuitos nerviosos, definir plasticidad, neurogénesis y los procesos implicados y las patologías relacionadas al tejido nervioso.
Entonces, a manera de organización en el tejido nervioso, vamos a tener un sistema nervioso central con el encéfalo, la médula espinal, un sistema nervioso periférico con los nervios craneales, los 12 pares craneales, nervios espinales, los 31 pares espinales, plexos que se encuentran en el sistema nervioso también en la parte periférica. Vamos a tener plexos en el intestino delgado, que vamos a ver más adelante en cuanto a su funcionalidad, y receptores que se encuentran en la parte más periférica. Aquí es como dividimos al sistema nervioso central. Dividimos en un sistema nervioso, perdón, el sistema nervioso se divide en central y periférico. El sistema nervioso periférico, a su vez, tiene una parte aferente o sensitiva, división sensitiva, donde van a estar los sentidos somáticos, principalmente relacionados con el tacto, y los sentidos especiales, audición, olfacción, la vista, el equilibrio. Y también va a haber una parte eferente o motora, que en la división motora se habla de un sistema nervioso somático, un sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático que va al músculo esquelético, el sistema nervioso autónomo dividido en simpático y parasimpático, que son antagonistas, uno en contra del otro, que van a músculo liso, cardíaco y glándulas. Un sistema nervioso entérico, que va a ir al músculo liso y las glándulas del tubo digestivo. Entonces, al hablar del sistema nervioso, bueno, del tejido nervioso, hablamos un poco de la histología, dos tipos de células, bueno, varios tipos de células, pero dos grandes grupos celulares. En primer lugar, vamos a tener a la neurona, que tiene la capacidad de ser excitable, que va a tener sus prolongaciones conocidas, que son los axones y las dendritas, un cuerpo pericarionosoma, que en su interior vamos a tener también nosotros aquí a unos acúmulos de retículo endoplásmico rugoso importantes, los cuerpos de Nissl. También vamos a ver que la prolongación sensitiva, donde van a tener sus espinas dendríticas, van a ser las dendritas, que son generalmente múltiples. Y a partir de lo que es el segmento inicial y el cono axónico, vamos a tener origen a lo que es el axón. El axón, que va a ser la parte generalmente eferente o motora, que va a tener dos tipos de transporte, anterógrado y retrógrado. Ahora, las neuronas se dividen estructuralmente de acuerdo a la cantidad de polos que pueden tener. Cuando hay muchos polos, es multipolar. Cuando solamente tiene dos polos, bipolar. Cuando solo es un polo, unipolar. A su vez, estructuralmente también se lo puede ver de acuerdo a la forma del cuerpo, como en la célula de Purkinje, que tiene una forma más piriforme, o también las células piramidales, que tienen forma triangular. Ahora, funcionalmente también a las neuronas las podemos dividir. Las neuronas que pueden ser sensitivas funcionalmente, que generalmente son monopolares o unipolares. Neuronas que hacen la integración, que son las interneuronas o asociación. Y neuronas que dan la respuesta o salida del sistema nervioso, que son las neuronas motoras, que van a hacer su efecto sobre músculo, esquelético, liso, cardíaco y las glándulas. Ahora hay otro tipo de células que son las neuroglias en el sistema nervioso central. Estas nuestras neuroglias que van a estar representadas por los astrocitos protoplasmáticos cuando están en sustancia gris, astrocitos fibrosos en sustancia blanca, oligodendrocitos encargados de la mielinización. También vamos a encontrarnos con la célula de la microglia con múltiples prolongaciones y que es fagocítico. Después vamos a ver la neuroglia en el sistema nervioso periférico, que son básicamente dos células, la célula de Schwann y la célula satélite. La célula de Schwann muy importante porque forma las vainas de mielina, al igual que los oligodendrocitos. Al formar la vaina de mielina le da un recubrimiento, generalmente la célula de Schwann solo a un axón, el oligodendrocito a varios tipos de haces o fibras que va a envolver. Es así que nosotros vemos que hay una sustancia blanca y una sustancia gris. En el cerebro, la sustancia gris está por fuera, la blanca por dentro. En la médula espinal es al revés, la sustancia blanca por fuera, la sustancia gris por dentro. Ahora, existen las señales eléctricas en las neuronas. Esta es la parte funcional. Aquí tenemos que saber que todo está en base a potenciales eléctricos. Vamos a tener potenciales de acción y potenciales graduados. Entonces, para que se den los potenciales tienen que haber cambios en la membrana y para que existan cambios en la membrana tienen que existir canales iónicos. Aquí la energía no es por electrones, es más por un movimiento de iones. Hay, por ejemplo, el canal
permeable para potasio, que tiene una forma aleatoria, también llamado canal pasivo o canales de fuga. También cuando los canales se abren por estímulo químico, que es en apertura en base a ligandos. También cuando es estímulo mecánico, cuando es estímulo en cambio a cambios de voltaje, que se abren por cambios en el voltaje de la membrana. Es así que tenemos que saber que las membranas, principalmente de las células excitables, que son el músculo y el nervio, las neuronas específicamente, vamos a tener que existe un potencial de membrana en reposo, donde existe un equilibrio, que aquí es de menos 70 milivoltios, que en el músculo es de menos 90 milivoltios, por ejemplo, para recordarles algunos datos. Y que generalmente existen dos tipos de potenciales, los potenciales graduados y los potenciales de acción. Los potenciales graduados que tienen efectos a corta distancia y que generalmente los potenciales graduados pueden ser de dos tipos o pueden ser excitadores o inhibidores, potenciales postsinápticos excitadores e inhibidores que vamos a ver más adelante. Y también vamos a tener a los potenciales de acción que van a tener una función principalmente en base a la ley del todo o nada, donde vamos a tener fases y van a tener que vencer un estímulo, bueno, el estímulo va a tener que vencer un umbral. Generalmente el potencial de membrana en reposo es de menos 70 milivoltios, el umbral es de menos 55 milivoltios, un estímulo es capaz de cambiar, repito, cambiar el potencial de membrana en reposo. Generalmente este estímulo hace un potencial graduado y si el potencial graduado es lo suficientemente fuerte para vencer el potencial de umbral de menos 55 milivoltios, se da el potencial de acción. El potencial de acción empieza con una fase despolarizante, continúa con una fase repolarizante y termina con una fase post-hiperpolarizante. Eso es muy importante. Aquí vemos los tipos de potenciales de acción que se deben dar para vencer el umbral. Generalmente son potenciales graduados que vencen el umbral y nos dan nuestro potencial de acción. Ahora tenemos que ver que existen canales, y los canales son bien diferenciados. Son canales de voltaje los que generan el potencial de acción. Son canales de voltaje tanto para sodio como para potasio. Aquí, por ejemplo, estamos viendo nosotros en el primer periodo, en el estadio de reposo, en el potencial de membrana en reposo, como el canal de sodio que tiene dos compuertas. Tiene una compuerta de activación y una compuerta de inactivación. En reposo, la de activación está cerrada, la de inactivación abierta. El de potasio está cerrado. Esto es reposo. Cuando se da la fase despolarizante, la despolarización, ha habido un potencial graduado que ha sido capaz de cambiar el voltaje, vencer el umbral, vencer los menos 55 milivoltios y abrir el canal de sodio. Abrir las dos compuertas. Entonces el sodio, que se encuentra en mayor cantidad afuera en el líquido extracelular, ingresa. Al ingresar, está volviendo el interior de la célula más positivo, hasta más 30. Ojo que el potasio todavía está cerrado. Esta es fase de despolarización. En la fase de repolarización, el potasio se abre y por lo tanto escapan los potasios salen. Entonces ya la positividad que está adentro disminuye y se vuelve más en una negatividad. Y de ahí continúa. Y mientras este está totalmente abierto, empieza la fase de post-hiperpolarización. Ahora, la propagación de los potenciales pueden ser de dos tipos. Una propagación continua y una propagación saltatoria. La propagación saltatoria es cuando hay vainas de mielina, porque salta entre espacios sin mielina, que son los nódulos de Zambier. Ahora existe transmisión de las señales en la sinapsis. Aquí nosotros vamos a encontrarnos que existen diferentes tipos de sinapsis. Hay axoaxónicas, axodendríticas, axosomáticas y hay sinapsis tanto química como eléctrica. La química con un impulso nervioso que llega hasta las partes distales, donde abre los canales de voltaje para el calcio, se agrupan las vesículas con neurotransmisores, estas vesículas se liberan a la hendidura sináptica, estas llegan como ligandos a abrir los canales para potenciales graduados que después van a generar un impulso nervioso.
Ahora también nosotros vemos que existen diferentes tipos de receptores, ionotrópicos, metabotrópicos, y diferentes tipos de características como la sumación temporal, espacial, los potenciales postsinápticos y los neurotransmisores, que se los divide en neurotransmisores de molécula pequeña como la acetilcolina, aminoácidos, aminas biogénicas, óxido nítrico, monóxido de carbono y las purinas, y los de molécula grande que son los neuropéptidos. A su vez tenemos circuitos nerviosos que son importantes, circuitos divergentes, convergentes, reverberantes y en paralelo. Y para terminar, la degeneración nerviosa. Bueno, la información, les repito, esto ha sido más una presentación con una visión general del tema. Les recuerdo, responsabilidad de cada uno, estudiar los detalles de cada una de estas partes. Muchas gracias. Hasta luego.